Nuestra siguiente panelista es la doctora Giselle Moreno Caballini, socia del estudio Mario Castillo Freire. Se ha especializado en contrataciones con el Estado, se desempeña como secretaria arbitral en numerosos procesos. Asimismo, ha escrito para la Biblioteca de Arbitraje y se dedica activamente al patrocinio y defensa de clientes en arbitrajes. Disertará sobre las diferencias entre la indemnización y el resarcimiento. Adelante, doctora. Muy buenas noches con todos. Es un honor participar en tan importante evento como es la Conferencia Internacional de Derecho Civil. En esta oportunidad quisiera hablar en torno a las diferencias que existen entre la indemnización y el resarcimiento. Los términos resarcimiento, indemnización y reparación son utilizados indistintamente en la actualidad por la jurisprudencia, la doctrina y hasta incluso por el mismo Código Civil. Se puede observar en la práctica que se consideran los conceptos de indemnización y resarcimiento como sinónimos, utilizándose dichas figuras de manera indistinta. Ese tratamiento se produce partiendo del hecho de que el Código Civil no establece distinción entre ambos, no hace la diferenciación normativa entre los supuestos donde opera una mera indemnización y aquellos otros donde corresponde un resarcimiento y por ende actúa la propia responsabilidad civil. Para ello veamos los siguientes artículos del Código. Tenemos el artículo 1969, el mismo que dice, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. El artículo 1321 dice, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. El artículo 1970 nos indica, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a reparar. A modo de ejemplo de cómo puede afectar en la práctica la confusión de los términos de indemnización y resarcimiento, tenemos la casación número 4664 del 2010 de Puno, de fecha 18 de marzo del 2011. En la misma donde se estableció que el título que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria de pasar alimentos al cónyuge perjudicado por la separación de hecho y el divorcio, como lo vemos plasmado en el artículo 345 del Código Civil, es la misma ley y su finalidad no es resarcir daños, sino restablecer desequilibrios económicos resultantes de la ruptura del matrimonio. En ese sentido, el fundamento 54 de la sentencia señala que la finalidad de la obligación legal del segundo párrafo del artículo 345A del Código Civil no es resarcir, sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes de la ruptura matrimonial. Asimismo, el fundamento 64 sostiene que la corrección de esta desigualdad o desequilibrio se establece relacionando la situación material de uno de los cónyuges con la del otro, y al mismo tiempo de la comparación de la situación resultante del cónyuge perjudicado con la que tenía durante el matrimonio. Sin embargo, se puede apreciar dentro de los fundamentos de dicha casación que se hace un análisis innecesario de los elementos de la responsabilidad civil para determinar, entre tantos, el quantum indemnizatorio como si se estuviera hablando de resarcimiento. Así, dicha sentencia entra en evidente contradicción cuando plantea en el fundamento 59 que debe aplicarse la relación de causalidad entre el menoscabo económico y la separación de hecho, y en su caso con el divorcio en sí. Asimismo, cuando en el fundamento 61 se establece que la culpa o el dolo del cónyuge se tendrán en cuenta para determinar la magnitud de los perjuicios y graduación del monto de la indemnización a favor del cónyuge más perjudicado. En ese sentido, si se llega a determinar que de acuerdo con la obligación legal corresponde únicamente una indemnización y no un resarcimiento, lo correcto es que no debería de analizarse los elementos propios de este último, donde sí cabría realizar un juicio sobre responsabilidad civil. Como podemos observar, las consecuencias de no establecer claramente el tratamiento que tiene cada figura se ven reflejadas en pronunciamientos que entran en evidente contradicción.
Ahora bien, la definición y características que rodean al resarcimiento y la indemnización han sido materia de tratamiento de la doctrina. Existe un sector que ha calificado a esta distinción de inútil. No obstante, considero que resulta importante ser precisos en los términos y conceptos que usamos. Pietro Trimacci es un jurista italiano especializado en derecho privado. Así hincapié al desarrollar la teoría de las situaciones jurídicas subjetivas y la relación jurídica en la terminología precisa para el buen entendimiento de las instituciones del derecho civil, señalando que una terminología precisa es el instrumento necesario para cualquier razonamiento que aspire a la profundidad analítica y a la claridad. Adiciona que la definición de los términos jurídicos presenta particulares dificultades debido a su vinculación con el lenguaje no técnico de la vida cotidiana. El uso común tiende, en efecto, a teñirlos con sus imprecisiones. Asimismo, el maestro Attilio Aníbal Alterini señalaba que las meras abstracciones, aunque estén dotadas de belleza argumental, suelen ser irrelevantes para la obtención de soluciones justas. Aunque muchos de ustedes finalmente puedan pensar que, como diría el doctor Mario Castillo Freire, probablemente esta sea una tentación académica. Ahora bien, para el desarrollo de esta exposición me remitiré a la investigación académica del profesor Héctor Campos García y que a su vez ha sido analizada por el profesor Renzo Monroy. En este estudio se realiza el distingo en razón de los siguientes aspectos: el aspecto de orden funcional, el aspecto de orden estructural y el consecuencial. En el orden funcional, las instituciones analizadas sirven para finalidades distintas. La indemnización sirve para eliminar o moderar el indebido incremento de un patrimonio en daño de otro, con lo que no es más que una compensación genérica, cumpliendo con ello una función reequilibradora, mientras que el resarcimiento cumple una doble función. La primera desde la perspectiva del agente emisor de la voluntad, es decir, el que genera el daño. Cumple una función de reconstitución del patrimonio del lesionado. La segunda, desde la perspectiva de la víctima del daño, en sentido amplio el restablecimiento de una situación perjudicada, por equivalente o en forma específica, es decir, mantener el status quo previo a la ocurrencia del daño. En cuanto al orden estructural, esta diferenciación se da bajo tres ideas centrales. El primero es que tiene fundamentos distintos. La indemnización no es una reacción inmediata al daño. El resarcimiento sí lo es, ya que el daño es el presupuesto de la responsabilidad civil y este de la obligación resarcitoria. El segundo punto, su origen es distinto. La indemnización u obligación indemnizatoria tiene como origen a la norma jurídica, a diferencia del resarcimiento u obligación resarcitoria, que está basado en un hecho aquiliano. El tercero es el criterio empleado, es distinto para tener en cuenta la procedencia o no de cada remedio. En la indemnización se recurre a la equidad, mientras que en el resarcimiento se recurre al criterio de imputación, para que con el análisis del resarcimiento se le impute el daño a un sujeto. En cuanto al orden consecuencial, se entiende por un doble aspecto. El primero es en torno a la cuantía de la suma de dinero. En caso de una obligación indemnizatoria, prescinde de la adecuación al daño e inclusive puede ser menor que el daño, si es que éste existiera, evidentemente. Mientras que en el caso de la obligación resarcitoria, la cuantía es en razón exclusivamente del daño. El segundo punto es el alcance de los remedios aplicables. Cuando estamos frente a una obligación indemnizatoria, solo cabe una compensación dineraria por equivalente, mientras que cuando estamos frente a una obligación resarcitoria, su objeto puede consistir en un resarcimiento. En el ámbito procesal, el juez Jimmy Ronquillo también ha estudiado esta diferenciación de conceptos y sostiene que el resarcimiento en una sentencia es declarativa y en cuanto a la indemnización, la sentencia es constitutiva. Como se puede percibir fácilmente, ambos remedios consisten en dar un monto dinerario, donde un sujeto queda obligado a desembolsar una cantidad a otro sujeto. Y justamente esta similitud hace que genere confusiones entre ellas. Sin embargo, estos remedios no deberían generar dudas en cuanto a su diferenciación y su respectiva aplicación. Respecto a su aplicación, los supuestos en los cuales se indemniza, y de acuerdo a los criterios que ya he señalado hace un momento, tenemos la indemnización por expropiación, la indemnización por conjurar peligros actuales o inminentes, la indemnización en los seguros particulares, la indemnización al cónyuge perjudicado por la separación de hecho. Hace un momento mencionábamos el artículo 345A del Código Civil.
Como se recordará, antes del Pleno, algunos jueces consideraban que la indemnización hacía referencia a la responsabilidad civil. Por ejemplo, el profesor Alfaro Valverde recuerda que en la casación número 2497-2003 Cajamarca se señaló erróneamente que los cónyuges tienen derecho a la indemnización de los daños materiales y morales, en la medida en que guarden relación de causalidad con los eventos que dieron origen a la separación. Asimismo, la indemnización se otorga como resultado de la responsabilidad civil y en que hubiera incurrido alguno de los cónyuges. En ese sentido, no procede la indemnización en los supuestos en que la separación se hubiese producido de mutuo acuerdo o cuando aquella tenga su origen en el hecho de un tercero. Para otros, la indemnización del artículo 345A del Código Civil era un deber del juez, quien debería fijarla de oficio, sin necesidad de petición expresa. Así, el argumento era muy simple. El mencionado artículo literalmente precisa que el juez deberá señalar indemnización y se fijaría en todos los casos. Se puede rescatar la determinación de la naturaleza de la indemnización por separación de hecho, donde la Corte Suprema estableció que el título que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria es la misma ley y su finalidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes de la ruptura nupcial, pese a que haga mención de manera equivocada de algunos elementos de la responsabilidad civil para determinar el quantum indemnizatorio o para realizar la imputación de la indemnización al menos perjudicado como si fuese un supuesto de resarcimiento. Es en razón a esta contradicción que se encuentra en el tercer pleno casatorio civil que el profesor Juan Espinosa opina al respecto y toma una postura con relación a la naturaleza de la indemnización establecida en el artículo 345A, señalando que el supuesto es de responsabilidad civil extracontractual, justamente por atender a que los hechos que figuran la indemnización son presupuestos que tienen que ser ajustados a los elementos de la responsabilidad civil. Considero, al igual que cierto sector de la doctrina, que no configura un supuesto de responsabilidad aquiliana, como menciona el profesor Juan Espinosa, sino sería una obligación legal, puesto que proviene de una ley. Luis Alfaro realiza un estudio sobre la naturaleza jurídica de la indemnización inserta en el artículo 345A del Código Civil y sostiene que entre los principales enfoques o posiciones que se han formulado por la doctrina comparada pueden encontrarse el asistencial, el de responsabilidad civil y el de indemnización por sacrificio, de los cuales el autor referido se inclina por la última posición. Definitivamente, el tercer pleno casatorio tiene muchas aristas. Finalmente, no debemos perder de vista la utilidad práctica de la distinción entre ambos conceptos. Como hemos podido observar, no existe un consenso a nivel doctrinario ni jurisprudencial que permita la aplicación correcta de ambas instituciones jurídicas cuando el caso lo amerite. Muchísimas gracias.